Te voy a decir lo que a mí me funciona cuando la disciplina no me acompaña demasiado. Cuando la disciplina no me acompaña demasiado, yo lo que hago es tirar muchísimo de motivación, porque es lo que siento que a mí me funciona. La motivación para mí lo que es la gasolina de tu sueño. O sea, lo que hace es impulsarte, buscar siempre la manera de llegar a cumplir tus objetivos para poder llegar a cumplir tu meta al final. Si te falta disciplina, lo mejor que puedes hacer es recordar por qué estás luchando, cuál es tu sueño, qué es lo que quieres conseguir. Es lo que mejor te va a ir, te va a funcionar. ¿Cómo puedes hacer eso? Muy sencillo. Cada noche, antes de acostarte, vas a buscar una imagen o un vídeo, sea, de lo que tú quieras conseguir. Si, por ejemplo, tu sueño fuese conseguir una casa súper grande, pues tienes que buscar una imagen o un vídeo de la casa. Si tu sueño, por ejemplo, fuese conseguir un supercoche, sea cual sea, pues antes de acostarte, busca imágenes o busca un vídeo. Un vídeo siempre funciona mejor. Busca un vídeo en el que veas el interior del coche, veas el exterior, sientas que lo tienes, de verdad. Eso por lo menos a mí me da una fuerza enorme para levantarme el día siguiente con una energía de querer seguir y de que no decaiga esa motivación nunca. La disciplina es muy importante, pero cuando no encuentres disciplina, tienes que encontrar motivación. Y déjame decirte una cosa, antes que la disciplina va la motivación, porque la motivación es ese anhelo que tú tienes de lograr ese sueño. La disciplina no es más ni menos que el trabajo que hay que poner, el trabajo duro que hay que poner y la constancia que hay que poner luego. Pero si no encuentras esa disciplina, que llegará, pero si no la encuentras de momento, usa la motivación. Y te voy a decir otra cosa, no pasa nada si algún día no tienes disciplina, si algún día no tienes motivación, si algún día no sientes eso que tienes que sentir dentro de ti, esa fuerza que, como te digo, te impulse siempre hacia tu sueño. No pasa nada, pero precisamente por eso es por lo que te tienes que enfocar y te tienes que mantener motivado siempre. Motivado, yo me mantengo motivado de muchas maneras. Principalmente la motivación en mí nace de mi propia inspiración, si te digo la verdad, de los sueños que tengo, de lo que quiero conseguir, de las metas que quiero y de incluso saborear los pequeños objetivos que tengo para llegar a la meta que quiero. Quiero que entiendas una cosa, cuando llegues a la meta no vas a encontrar satisfacción alguna. Tienes que encontrar la manera de saborear el camino. Si por ejemplo, yo qué sé, imagínate que quieres abrirte un canal de YouTube y quieres conseguir, 100.000 suscriptores, ¿vale? Por ejemplo, si tu meta son los 100.000 suscriptores, hasta que no llegue ese momento de que tengas los 100.000 suscriptores, no vas a ser feliz. Y sabes una cosa, que si no le pones mucha motivación, mucha disciplina, eso no es fácil. Por eso el 99% de la gente que inicia un sueño no lo termina consiguiendo, porque tienes que mirarlo a largo plazo, ¿vale? Enfócate siempre en tener la motivación diaria que necesita tu sueño. ¿Cómo lo hago yo? Diariamente leo muchísimo, diariamente veo vídeos motivacionales de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero conseguir. Diariamente me pongo música que me inspira y diariamente hago cosas de las cuales estoy orgulloso y saboreo lo que es el camino hacia la meta. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a lo que quiero conseguir, yo sé que voy a ser feliz de haberlo conseguido, pero no, lo que quiero que entiendas es que no, el camino hasta llegar a la meta, no puedes tenerlo como si fuese un camino de tortura. Tienes que degustarlo, tienes que saborearlo, tiene que gustarte lo que haces, porque si no, ese camino, eso va a ser un camino de calvario. O sea, tienes que disfrutar de la vida de mientras estás alcanzando la meta, porque la meta, como bien te expliqué en otro vídeo, también es el camino de A a B. La meta no solo es B, ¿vale? La meta es A también, es donde empieza tu camino
y el que te indica hacia dónde debes ir. Por tanto, es importantísimo que saborees el camino, de que te guste la vida y de que los objetivos que te hayas marcado lo hagas. Y lo hagas con gusto, evidentemente. No siempre vas a encontrar la disciplina, como te he dicho, pero intenta buscar siempre la motivación, mantente motivado, sea como sea. Escucha música, ve vídeos, lee, haz ejercicio, haz cualquier cosa que te mantenga motivado. Para mi punto de vista, la disciplina, la diferencia que tiene de la motivación es la siguiente. La motivación, como bien te he dicho, es la gasolina que yo necesito cada día para impulsarme hacia lo que quiero llegar. Sin embargo, la disciplina es el trabajo, evidentemente, duro que hay que poner detrás de cada sueño, pero he notado muchas veces cómo la gente habla de la disciplina y lo absorbe como una forma negativa. Esto es lo que tienes que hacer, no te puedes salir de aquí, como no disfrutando del proceso, del camino. Desde luego esa es mi percepción, la tuya puede ser totalmente diferente. Lo único que tienes que hacer es saber por qué estás luchando, qué es lo que quieres conseguir, mantenerte motivado si no tienes disciplina.